¿es hoy? Pero vi No, que te sí, acabaste y dije, no, mejor sí le digo que ya es se broma. desmayó, Diego. ¿Cómo? ¿Todo? ¿Qué no hasta le mandé el link? Así de, No, no. sí me asusté, dije, ay, ¿a poco? Ve que le había mandado no, le había dicho una fecha diferente porque estaba viendo el, el calendario de este mes. Entonces dije, ay, a lo mejor sí se quedó con la idea de que es este día, digo que es mañana, pero no. Listo, Miss. Pues nada más esperamos a que Richie nos diga si ya empezó. ¿Sí va a durar toda la hora? ¿Se va a cortar o sí va a No, durar? sí dura No, todas las 2 horas o 3 la horas que sesión. se Porque tarden. estoy haciendo ya el curso para hoy, ¿eh? Sí, la pongo como anfitriona. Sí. Nada más déjenme, comienzo a grabar y me dan un minuto para empezar la transmisión por Facebook y ahorita yo les aviso. Sí, Richie. Gracias. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? Con gusto. Siempre nos echa la mano con todo. Vamos a ponerle una placa en el CE. No, ya saben, con cuando se puede. Además, todo esto sí me gusta, entonces, Comenzamos en 10 segundos. Vale. échenme las luces. ¿Ah, no? El maquillaje. Digo, ¿para qué hiciste la presentación? Así de, ¡ey! Maquillaje. Listo. Mi asistente no me... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a una emisión más de los webinars que tenemos en el Centro Cultural Europeo de Estudios Universitarios de Hidalgo. El día de hoy nos acompaña, es un gusto para nosotros, la maestra Rita Ordaz Enciso, para abordar el tema que nos convoca el día de hoy, que es color, combinaciones y sus aplicaciones en el diseño gráfico. La maestra Rita Ordaz Enciso es catedrática de la licenciatura en diseño gráfico y además de desempeñarse como catedrática, pues también tiene una amplia trayectoria en el mundo del diseño gráfico. Sin más por el momento, me queda solo darle la palabra a la maestra Rita Ordaz y darle las gracias también a todos los que están esta noche en sintonía con nosotros a través de Facebook. Y bueno, adelante, muchas gracias, maestra. Gracias, buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar hoy sobre lo que es el color, que, bueno, dentro de lo que es el diseño gráfico es una herramienta muy, muy importante, pero sobre todo el color se emplea en todo, en todo, en todo. Vamos a ver que se encuentra en todo lo que nosotros vemos, en todo lo que hacemos e incluso lo aprendemos desde que somos muy chicos. Entonces, vamos a conocer un poco sobre esto. Ok, el color. Para que nosotros conozcamos sobre qué es el color, podemos decir, bueno, el color es lo que nosotros vamos a percibir en la ropa, en el cabello, en los ojos, en el maquillaje, en todo lo que vemos. Pero, ¿cómo surgió el color? El color, de acuerdo a algunos filósofos, en este caso Aristóteles, todos los colores se forman con la mezcla de 4 colores, que son tierra, fuego, agua y cielo. ¿Por qué empezaron a tomar esto? Porque empezaron a ver que en base a lo que son los elementos básicos, que es fuego, aire, tierra y agua, en este caso el aire es lo que vendría siendo el cielo, es donde dice, bueno, estos elementos que son los 4 básicos que forman las diferentes sustancias que nosotros vemos en la vida cotidiana, tienen una peculiaridad. Entonces, partiendo de esto, se retoman lo que son los colores. Pero
Si ustedes se fijan, el agua y en el caso del cielo repiten algunas tonalidades. En el caso de la tierra y del fuego, algunos tonos también en cuestión de cómo se aplica. Entonces, empezó a ver que estos colores no solamente se basan de lo que es lo natural, sino también tiene que ver mucho con un elemento que se va a manejar a través de la luz. Es este. No sé si algunos de ustedes lo han llegado a ver. En lo que es, ¿cómo se dice? En física, lo que es el pentaprisma, no sé si se alcance a apreciar. Bueno, creo que se ve un poco cortada, entonces se las voy a mostrar de otra manera. Porque aquí en el repetidor estoy viendo que se muestra de otra manera, entonces no importa. Ok. De mis compañeros me gustaría saber si están viendo bien la imagen, porque aquí en mi repetidor estoy notando que tiene una leve desfase, pero no sé si se alcance a ver bien. Bueno, entonces, no importa. Sí, sí se ve bien, maestra. ¿Sí? ¿No se ve cortado? Me gustaría saber si están viendo bien la imagen. ¿Sí se ve Sí bien? lo vemos bien. ¿No se ve cortada? No. Ok, entonces, perdón, después de esta pequeña falla técnica, volvemos a retomar. Bueno, como les decía, a través de lo que es el pentaprisma, se hace una fragmentación de lo que es el color. Se empieza a ver que la luz tiene gran aportación en lo que es la formación de los colores. Esto empieza a derivar entonces en muchos elementos en los cuales, otra vez, perdonen, es que aquí en mi compu sí está teniendo una falla. Permítanme un momentito. Ok, entonces. Ahí está. Porque... esto de la tecnología a veces nos traiciona un poco. Ok, entonces, en esta parte, les mencionaba que el pentaprisma toma un elemento muy básico y sobre todo donde parte la parte fundamental de lo que sería la conversión del color. En esta parte, Aristóteles solamente empieza a analizar superficialmente todo lo que es esta cuestión del color. Posteriormente, algunos siglos más tarde, Leonardo da Vinci denominó al color como que era propio de la naturaleza o de la materia. Retoma un poco de lo de Aristóteles, en el cual él define, pero otra escala de colores. Blanco, que es el principal y permite recibir todos los colores, ya que él basa mucho en algunos principios de lo que era la luz. Amarillo, el cual es para la tierra. El verde,
para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad. En este caso, podríamos ver, bueno, ¿por qué el amarillo para la Tierra? Porque se relacionaba con lo que era los rayos luminosos que teníamos en el cielo, sobre todo cuando se hacían los amaneceres. Entonces, esto se descubrió después que tenía que ver con la rotación, y de ahí entonces él lo relacionaba con el amarillo, el verde con el agua, porque simulaba lo que era en los estanques, en el mar. Antes de analizar bien cómo eran todas estas propiedades, la tonalidad se veía como verdosa por lo oscuro del fondo de donde se veía el agua, y en algunas ocasiones cuando se estancaba el agua. El azul para el cielo, rojo para el fuego, pero aquí entonces él tomaba que, con base a lo que él pintaba, se dio mucho cuenta que los colores no pueden existir si no está el blanco y el negro. El blanco haciendo alusión a lo que es la luz. Si nosotros no tenemos una luz que nos permita ver, no podemos ver ni lo que son formas, lo que son la figura, y en este caso pues mucho menos lo que sería el color. Y la oscuridad, porque la oscuridad nos va a dar, dependiendo de qué tanto se genere una sombra o qué tanto ilumine un cuerpo, vamos a tener lo que es el volumen en las formas, y esto nos va a dar también una tonalidad que nos genera este volumen. Entonces, él agrega esto y sin querer empieza a generar lo que son las escalas cromáticas. Es decir, toda tonalidad siempre va a pasar del blanco hacia el negro. Esto nos va a generar qué tan iluminado está un objeto y qué tan oscuro va a estar, para generar un volumen, y en la pintura principalmente para dar las tonalidades. Esto empieza a tener todavía un poco más de auge, pasa más tiempo, y entonces ya a nivel científico el color se considera que es una percepción, y esta percepción nosotros la vamos a ver como lo estamos viendo en el diagrama, que son ondas, y lo vamos a ver de tres maneras, o se genera de tres maneras. Los fotorreceptores de la retina del ojo absorben el estímulo visual, es decir, nosotros tenemos una leve vibración que nos ayuda a que nuestra retina capta esas ondas a través de la luz. Pero esto también elabora y comprime las señales nerviosas y las convierte en señales eléctricas que hacen una modulación de frecuencia, y esto lo mandan o lo traducen al cerebro, para que el cerebro interprete estas señales y entonces nosotros podamos ver finalmente el color. Hay algunos estudios que dicen que incluso las mujeres vemos ciertos tonos un poco de colores más vívidos que los caballeros. No hay como que un estudio tan tangente que demuestre lo contrario, pero tampoco que lo afirme. Es hasta ahorita una teoría en base a un estudio que han hecho, pero no se ha llegado a una conclusión muy concreta. Lo que sí es que sí se ha visto que todas las personas percibimos de diferente manera los colores. Lo que sí puede haber una variación es qué tan intenso puede ser el color, dependiendo también de cómo esté nuestra visión. Por ejemplo, en el caso de los que usamos lentes, llegamos a tener, sin los lentes, aparte que podemos no ver muy bien ciertas letras o ciertas imágenes, los colores no van a entrar tan de lleno. Sin una graduación o una corrección en nuestros ojos, los colores los vamos a ver un poco más opacos, no tan vibrantes, porque empezamos a tener un problema que nos permite la visibilidad. De ahí que luego también hay algunas enfermedades que también se pueden producir por lo que son los colores. Entre una de ellas es una discapacidad que es el daltonismo, en el cual no todos perciben los colores de la misma manera. Este estudio tiene que ver con la longitud de onda. Los colores los vamos a percibir por ondas. Se dice que una onda, entre más cerrada esté, menos deja pasar la luz, y entonces los colores suelen ser más oscuros.
entre más abierta esté esta onda, pasa más la luz y el color es más claro. Conociendo esto, vamos a tener que nosotros tenemos un espectro luminoso en el cual podemos tener una incidencia de luz que sí podemos ver. De ahí ya estos diferentes estilos de luz se convierten en luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos X, que son colores que nosotros ya no vemos. Con el espectro luminoso se van a crear colores que sí podemos ver y de ahí es donde vamos a partir para entonces conocer cómo se emplean. Isaac Newton, al hacer pasar un rayo de luz blanca por medio de un prisma de cristal, descubre que este haz de luz se dividió en un espectro de colores idéntico al arco iris. Aquí él ya entonces, el estudio anterior lo determina mejor y aquí es donde podemos ver que precisamente este halo de luz genera el espectro luminoso y es lo que nosotros vamos a percibir en la fragmentación de los colores y que son los 7 colores que podemos observar del arco iris. Esto, una vez que se empezó a estudiar y que se determinaron estos colores, se empezó a utilizar de una manera entonces en una aplicación. En este caso, en la parte gráfica, se utiliza lo que es un círculo cromático. ¿Qué es un círculo cromático? Bueno, algunos, a lo mejor quienes estén estudiando estas carreras o quienes conozcan un poco sobre esto, van a saber que, bueno, ya conocimos un poco de científico esta parte de los colores, pero el círculo cromático, ¿cómo tiene que ver o cómo tiene esta relación? Bueno, pues el círculo cromático no es más que la conjunción de todos estos colores y una representación gráfica de la escala de los colores. En este círculo vamos a nosotros a poder ver los 3 colores que van a ser los primarios, que son los básicos, los secundarios, que son combinación de los primarios, y los terciarios, que son combinación entre los primarios y secundarios. Por ejemplo, normalmente se utiliza en un triángulo en donde se dice que ya estableciendo los colores básicos o primarios, que es el amarillo, azul y rojo, tiene que ver con lo que son los tonos luz, los tonos fríos y los tonos cálidos. Si nosotros lo vemos enfocado un poco a lo que hacían los referentes de los colores que van enfocados a la naturaleza, el amarillo tiene que ver con las tonalidades que van a reflejar la luz del sol, algunas plantas, algunas flores. Si nos vamos con la tonalidad azul, son tonos que podamos encontrar en algunas frutas, sobre todo los que son algunos, se me fue el nombre, bayas y algunas de este tipo de frutitas, pero sobre todo en el agua, en el cielo. El rojo va a irse más hacia lo que son los tonos de la tierra, algunos tonos de lo que es el fuego. Entonces, se empezó a determinar que estos son los colores básicos porque estos colores ya persisten en la naturaleza, no son creados. No hay una tonalidad que me cree el amarillo. Si yo combino algún otro color con otro, ¿me va a dar el amarillo? No. Y lo mismo va a pasar con el azul y con el rojo. Estos son colores que ya son creados. Pero si yo combino estos dos, sí me van a salir otros colores, el verde, el naranja y el violeta. Estos en el segundo nivel son los secundarios. Y si yo combino el verde con el amarillo, voy a tener una gama hasta llegar al naranja de tonalidades de verde y lo mismo con el azul, lo mismo con el rojo. Estos son los terciarios. Y si de ahí yo sigo haciendo combinaciones, es donde empiezo a tener una paleta y una gama más amplia de tonalidades. Todo esto, cuando nosotros lo empezamos a ver en diseño, se vuelve la parte medular y pues hablar de color es muy, muy extenso. Porque el color se va a dividir no solamente en cómo se hacen estas escalas, sino también cómo se combina, de acuerdo a qué escala la vas a combinar, a qué lo vas a aplicar. Lo puedes aplicar en diferentes elementos, pero cada uno cumple una función diferente. En este caso, vamos a ver que para saber y conocer un poco esta parte, tenemos que conocer los 2 modelos básicos de color. El primero, que se le llama, que es
el modelo de colores sustractivos. Es decir, en este son colores que son físicos, se les conocen también como pigmentos, tintas, y por lo mismo son colores que son tangibles, que van para una imprenta. A este sistema de color está formado por el magenta, el cian, el verde, en este caso, el cian es magenta, cian y amarillo, mejor conocido como el sistema CMYK. Por sus siglas, cian, magenta, en este caso se utilizan las dos últimas, que es en inglés de yellow, la primera, y black, la última, para evitar la confusión con las siglas de los colores que ya se tenían aquí. Este sistema se vuelve el sistema tangible, que es el que se utiliza principalmente para impresión, que es cuando nosotros diseñamos, y que si vas a hacer una revista, un folleto o algo, es al sistema en el que tienes que convertir. De lo contrario, si los colores se trabajaron en otro modo que no se CMYK, es donde luego pasa estas variaciones de los tonos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? A lo mejor ya no es tan común porque hay algunas impresoras que ya regulan un poco esta parte, pero sí llega a pasar que los tonos rosas a veces salen como medio naranjas. Los tonos azules salen a veces medio morados. O a veces los tonos rojos salen como cafés, porque la pigmentación que tienen al momento de que se convierte entre un sistema y otro, en sistema digital no se selló o no se cerró en el color adecuado. Y entonces es donde surgen aquí el segundo modelo. Este modelo se le conoce como colores aditivos, es decir, son colores luz. Lo podemos ver en los focos, en la pantalla y en medios electrónicos. Estos, como su nombre lo indica, van a ser exclusivamente para todos los medios digitales. Estos son colores que cuando se imprimen, si no se convirtieron al sistema CMYK, es donde vamos a tener esta variación. La base de este color va a ser el blanco. Por eso es que a este se le llama aditivo. ¿En qué consisten estos dos? Los aditivos se basan en la luz y los sustractivos se basan en el pigmento. Es decir, la combinación de todos los colores van a dar blanco, que incluso en muchos códigos de color, si ustedes se fijan o si ustedes tienen oportunidad de verificar una computadora, el blanco se va a ir, me parece que es al 000, y si no, también lo van a encontrar con la letra F. Y a lo que es el color pigmento, que es la sustractiva, en este caso, la unión de todos los colores nos va a formar el negro, porque como estos son en real, mezcla un color y agrégale otro y agrega otro, su tonalidad va a llegar a un punto donde nos va a dar el negro. Y en este no, como en este lo que estamos haciendo es aventar luz, por eso es que en este la unión de todos los colores es el blanco. A estos, partiendo de cómo se forman, los vamos a conocer como tonos cálidos y tonos fríos. Y aquí es donde empieza la verdadera parte de, bueno, ¿y cómo los combino? O sea, sí ya sé que hay fríos y ya hay cálidos. Hay dos sistemas, el RGB y el CMYK. En este caso, RGB, su nombre son igual por sus siglas, pero estos son en inglés, red, green y blue. Estos empiezan a ser la parte fundamental para la creación de todo gráfico, de todo interpretación, porque el color a final de cuentas es una percepción que vamos a ver también nosotros a través de sensaciones, de algún sentimiento. Y aquí es donde entonces entra también la psicología del color. Voy a conocer, bueno, qué tanto los colores me pueden transmitir. Si ya sé cómo se van formando, ahora, ¿qué transmiten? ¿De acuerdo a qué? Esto. Vamos a ver también
que hay algunas propiedades. Antes de entrar a la psicología del color, vamos a conocer algunas propiedades y estas propiedades son las que nos van a dar la pauta a estos elementos. Existen algunas propiedades como el tono y el matiz, que es una variación de colores que pasa entre dos colores base sin pasar por el blanco o el negro. Es decir, de acuerdo a mi círculo cromático, si yo tengo un color aquí y otro color acá, si yo elijo como verde hacia el naranja, entre esos colores hay varios colores intermedios que se van formando porque yo al verde le agrego una gotita de amarillo y me da este. Al verde le agrego 2 gotitas de amarillo y me da este tono. Al rojo le agrego una gotita de amarillo y me da este color, le agrego 2 y así hasta que entre los dos se van uniendo partiendo como base del amarillo. Y entonces el tono o matiz va a ser esto. Si yo elijo, por ejemplo, del verde al morado o al violeta, voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso puedo partir de aumentándole el azul. ¿Qué pasa si al azul le aumento una gotita, al verde le aumento una gotita de azul? ¿Qué tono me da? 2 gotitas, ese tono. Ahora al morado, una gotita de azul y esos son los tonos que se van formando. De ahí es donde se empiezan a hacer muchas paletas de color. A eso se le va a llamar tono o matiz. Por eso aquí dice, pasan de 2 colores sin pasar por el blanco y el negro. De los 2 colores base que ustedes elijan dentro del círculo cromático, van a tener una formación de tonos. Pueden ser más claros o más oscuros, pero siempre van a ir en relación a qué color de los que están seleccionando predomine un poco más. Brillo o valor es la luminosidad que cada color, tono o matiz tiene, reflejado por sí mismo o proyectada por la luz. En este sí, se va a basar sobre todo de lo que es la luz y la oscuridad. Es decir, qué tan iluminado está el color. Estos son más sobre todo para pantalla, pero también se pueden aplicar en colores CMYK a través de agregarle más el pigmento, ya sea blanco o negro. En este se va a tomar un color y, por ejemplo, en este caso es rojo. Este puede ser mi color neutro. Si yo le agrego una gotita de blanco, ¿cómo se forma? 2 gotitas, se va haciendo más rosa. 2 gotitas hasta que yo llegue al blanco. Del lado izquierdo, una gotita de negro se hace un poco más oscuro. 2 gotitas de negro más oscuro hasta que yo llego a lo mejor a un tono vino y de plano al negro. Por eso es que en este va en función a su brillo, es decir, qué tanta luz o qué tanta oscuridad va a tener un tono o un color. Y por último, la saturación. Esto va a ir en relación a que su color, qué tan intenso está. Dice, es la luminosidad que cada color, tono o matiz tiene, reflejado por sí mismo o proyectada por la luz. Estos son más comunes, sobre todo en pantalla, es cuántas veces yo encimo un color que está traslúcido por la luz y entonces se va a ver más intenso. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto el celofán. El papel celofán es transparente y si tú le pasas una luz, refleja, pero una capa de celofán me proyecta una tonalidad de color. Si yo le pongo 2 capas de celofán y le vuelvo a proyectar la luz, me da otra tonalidad un poquito más oscura y así, hasta que a lo mejor yo tengo muchas capas del celofán del mismo color y una de dos, o no me deja pasar la luz o ya el color que me puede reflejar es mucho más intenso. A eso se refiere esta parte. En cuestión, por ejemplo, de las tintas en impresión, tiene que ver con el número de pasadas que se le dé a un color al momento de imprimir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las impresoras? Si tú le das una calidad más baja, ya sea en color o blanco y negro, te va a salir apenas el color para que se note. Si le das una calidad media, empieza a verse un poco más marcado el color o la tinta, ya sea blanco y negro. Si le das la mejor calidad, suelta más tinta y se ve más vívido e incluso humedece el papel dependiendo del tipo de impresión que sea. A eso se va a referir precisamente la saturación y el contraste.
cuántos colores o cuántos grados de colores tiene sobre el mismo tono para que sea más intenso o menos intenso. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que si el tono, la saturación, que si el brillo, que si el contraste, que toda esta cuestión nos van a dar diferentes modelos de color. Estos modelos de color van a ir en base a cómo los ocupemos. RGB, CMYK, HSB, los que son los códigos. Para quienes se encargan, incluso hay materias específicas que se llaman de colorimetría, que estudian precisamente toda esta parte, y quienes crean o generan un color, para no tener, ay, sí, es el color con 2 gotitas o es el color con una tonalidad, esto utilizan un código. Este código se quedó como establecido para que lo puedas utilizar el color en pantalla, y si a lo mejor estamos trabajando, por ejemplo, en los diseñadores es muy común que a veces trabajamos en equipo, y para no tener, es un azul cielo, pero un azul cielo, ¿qué tal si está nublado? ¿Qué tal si está tiene mucha luz? Entonces, ¿qué tipo de azul cielo es? Para evitar es un tipo de azul, utilizamos un código, te da en los programas, sobre todo Illustrator y Photoshop, tiene un área de selector de color donde viene, una vez que tú lo abres, te da diferentes escalas de color para que tú lo puedas buscar. Y hay una opción donde te da precisamente esta parte para poderle el código de color. Y de esta manera, entonces le puedo decir, es el 0B82. Estamos sobre la sintonía. Y así, estamos trabajando con los mismos tonos, pero también permite que si yo voy a imprimir, no me hagan esas alteraciones en las impresiones o en las imprentas, que sea la misma tinta. Para quienes a lo mejor han impreso en alguna lona, en una playera, no sé si les ha llegado a pasar que a veces el color se opaca o se oscurece un poquito dependiendo de cuál fue la tonalidad que imprimiste. Por ejemplo, en serigrafía también hay códigos en la tinta, e inclusive no es la misma la tinta que utilizas para un vidrio que para una tela. Esto es donde de estas 3 propiedades básicas parte que nosotros podamos tener un catálogo extenso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si han ido ustedes a comprar pintura para alguna casa? Te dan un catálogo de colores o un pedacito de cuadro donde viene el número y viene el nombre del color. A eso se le llama pantone. Estos pantones van a ir en función a qué tipo de tinta, qué tipo de acabado, qué tipo de combinación se va a hacer, si es para exterior, si es para interior, pero esos pantones existen para textiles, para pigmentos en lo que sería, por ejemplo, para las computadoras, para impresión, para las lonas, para lo que ustedes puedan imaginarse, en todo lo que se emplea el diseño, en sus diferentes facetas de trabajo, el color se vuelve la parte medular. Y esto es donde entonces ahora sí, bueno, si yo ya conozco los códigos, conozco sistemas y ya me va a quedar claro si los voy a ocupar para pantalla o los voy a ocupar para impresión, tengo que ver ahora qué me expresan. Ya vimos un poquito que se basan de la naturaleza, pero no todos a lo mejor simbolizan lo mismo para alguien. Los colores tienden a tener un tipo de característica en la cual nos van a expresar una identidad, crean una personalidad de marca y sobre todo en lo que es la mercadotecnia y en la creación de marcas es donde más se emplea. ¿Cuántos hoy en día no vemos en un súper y vemos colores por donde quiera? E incluso hay colores que ya están tan identificados o ya están tan arraigados a nosotros que sabemos a qué producto se refiere. Consumas o no, lo vemos porque lo hemos visto anunciado, a lo mejor alguna vez lo has consumido, porque cada que vamos al súper siempre está ahí, porque a lo mejor vi algún anuncio. Entonces aquí es donde esto, al momento de que nosotros lo manejamos con otro tipo de estrategias, vamos viendo que el color es una identificación o un identificador que nos va a hacer resaltar
o entrar dentro de la misma gama de cierto producto. Cada color provoca una respuesta emocional diferente, por lo que toda marca debe conocer el efecto de los colores sobre el comportamiento humano. Esto también es muy cierto que si los colores transmiten o tienen un significado específico, también los colores se arraigan en uno dependiendo de con qué lo asociemos. Muchas de nuestras experiencias se basan en que a lo mejor si hubo algo feliz y ese día yo iba vestida de morado, a lo mejor el morado me representa mi felicidad, pero a mí, porque me acuerdo de ese día que iba yo de morado y algo pasó. Si a lo mejor me regalaron algún muñequito que tenía una figura y un color en específico y me gustó mucho, o una pintura, una fotografía, empiezo a relacionar ese color con algo que a mí me gustó, pero también puede ser algo desagradable. Si algo pasó que a mí me marcara de una manera no tan grata y algún color estuvo presente, a veces inconsciente o inconscientemente lo podemos relacionar. Y esto se hace entonces un bombardeo de color en todas las marcas. ¿Cuántas marcas hoy en día conocemos que todas manejan colores muy similares o incluso los mismos colores, pero va a variar en la forma y en qué otro tono acompaña el color base? Algunos son más coloridos que otros, algunas tienen, se denotan más seriedad o denotan más alegría. Y esto vamos a conocer un poco a qué se refiere. Los colores juegan un rol muy importante en la percepción visual. Estos poseen un significado que afecta a las personas, produciendo en ellas sensaciones y sentimientos. Por esto la publicidad y el diseño gráfico se han valido del efecto de los colores en la psique humana, para ganar impacto, persuasión, aumentar el realismo y el atractivo de un producto o una marca. Es por esto que existe un campo de estudio encargado de analizar el efecto del color en la apreciación y la conducta del hombre, denominado psicología del color. Estos poseen un significado. Los colores juegan un rol muy importante en la percepción visual. Estos poseen un significado que afecta a las personas, produciendo en ellas sensaciones y sentimientos. Por esto la publicidad y el diseño gráfico se han valido del efecto de los colores en la psique humana, para ganar impacto, persuasión, aumentar el realismo y el atractivo de un producto o una marca. Es por esto que existe un campo de estudio encargado de analizar el efecto del color en la apreciación y la conducta del hombre, denominado psicología del color. Rojo. Este es el color más intenso. Es rebelde, violento y puede representar el peligro, la sangre y la vitalidad. A su vez, es dinámico, se asocia a la acción y a la rapidez. También expresa amor, placer, pasión, calor y erotismo. En la publicidad, el color rojo se ha utilizado por marcas que quieran proyectar velocidad, alerta, placer y amor. Naranja. Es un color de carácter creativo, cálido y energético. Representa la juventud, la inspiración y lo exótico. Se asocia al optimismo, la alegría y la festividad, pero a su vez puede representar hipocresía e inestabilidad. En la publicidad se aplican marcas que puedan proyectar juventud,
entretenimiento y comunicación. Amarillo. Este es el color más luminoso. Representa lo moderno y el entusiasmo. Está vinculado a la energía, calidez y felicidad. A su vez puede significar precaución, curiosidad, traición, enfermedad y cobardía. En la publicidad se utiliza para llamar la atención, manejando por marcas que quieran representar felicidad, inteligencia y curiosidad. Verde. Este es el color de la naturaleza. Representa la frescura, tranquilidad, paciencia y esperanza. Se asocia a la seguridad, el equilibrio, la abundancia y el dinero. Puede significar la aventura, el bienestar y la suerte, así como también la mala suerte. En la publicidad es utilizado por marcas cuyo concepto es aventura, tranquilidad, seguridad y naturaleza. Azul. Es un color de carácter autoritario. Puede significar la inteligencia, éxito y lealtad. Es un color pacífico, profundo, libre, masculino y limpio. Puede representar protección, frialdad, seriedad y soledad. Es el color más popular en el diseño, por lo tanto, en la publicidad lo podemos encontrar en marcas que quieran proyectar serenidad, limpieza, confianza, libertad e inteligencia. Violeta. Este color implica realeza, misterio, espiritualidad y sofisticación. Representa la fantasía, majestuosidad, madurez y religiosidad, como a su vez puede significar luto, náuseas y orgullo. En la publicidad se utiliza para proyectar madurez, majestuosidad, interactividad y magia. Ok, estos son algunos de los colores, los más básicos. Podemos encontrar que el café, el marrón, el gris, el negro, el blanco, pero son los más básicos que se utilizan en la publicidad, por lo que ya se mencionaba, pero también tenemos que ver cómo es que nosotros podemos irlos asociando. Vamos a conocer nada más de algunos colores, un poco su historia. Por ejemplo, en el caso del amarillo, esta palabra procede del latín amarus, que significa triste, y sin embargo, hoy en día se relaciona muchísimo con la alegría. En algunos tiempos, sobre todo en Roma, se llegó a relacionar con la enfermedad, porque cuando se estaba enfermo y vomitaban y todo esto, como se ponía muy amarilla la piel, denotaba que no estabas bien, que estabas enfermo. Vean cómo van cambiando y hoy en día este color incluso hasta se asocia con los dulces. El color café, que en este caso se deriva más un tono en marrón, que es en francés, que es marron, significa castaña y se relaciona con los tonos de seriedad y de viejo, aunque también denota mucho seguridad y conforme cómo lo utilices, puede denotar hasta incluso elegancia. El naranja, su nombre proviene de la fruta homónima, que es la naranja, y hace mucho referencia a lo cítrico, a lo dulce, y normalmente se relaciona con la comida.
pero también hubo un tiempo en donde se llegó a relacionar con la enfermedad. El rojo, normalmente los colores rojo y rosa se proceden del latín rusus, que a su vez procede de la raíz indoeuropea ruth o reuth, que esto en inglés fue donde se empezó a tomar como red y a posteriormente quedarse como color rojo. Como bien lo mencionábamos anteriormente, denota lo que es la fuerza y la agresividad y se relaciona muchísimo con la sangre y con el amor. El beige es la adaptación del castellano beige o beige, en algunos así lo conocen, y esta procede de la forma de denominar al color de la lana virgen, que era beige. Entonces, esta tonalidad se soleaba con eso y de ahí procede este nombre. Si nosotros nos adentramos, cada color tiene una denominación y cómo se va creando. E incluso en algunos, por ejemplo, en el caso del púrpura, como era un color que no era tan fácil que se encontrara, sobre todo lo encontraba más en Italia, se empezó a relacionar muchísimo con la elegancia y con la opulencia, porque como era un color que no se encontraba tan fácil, quienes podían pintar sus telas con estos tonos eran personas que eran de clase alta y podían pagar estas tinturas. Muchas de estas tinturas fueron algunas hechas con plantas, algunas con sangre, algunos incluso eran deshidratados de frutas y que se combinaban con grasa vegetal y grasa animal, y de ahí empezaron a generar algunos colores, algunos pigmentos, hasta que hoy en día tenemos un alcance de colores en muchísimas aportaciones y muchísimos objetos y cosas. Algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, en el diseño de interiores, cuando sacan las paletas, como les mencionaba, se saca un Pantone en el que podemos hacer esta combinación y se pueden hacer combinaciones, en este caso aquí tienen 5. Hay algunos expertos que prefieren que sean de 3 a máximo 4 colores para que también la armonía, dependiendo del espacio que sea, vaya en función a esos tonos. Cuando son más, parece muestrario y a veces rompe con la estética. Por ejemplo, en la parte textil, que eso es lo que les mencionaba, estos son los Pantones y aquí vienen sus códigos de color y también se va a mostrar cómo se vería en un tipo de textura y en otro. En el mismo maquillaje también tienen sus paletas de colores e incluso hay algunas líneas de maquillajes que sacan su propio color o su propia gama de color que no lo encuentras en algún otro maquillaje. En el caso de la ilustración, también, o en los colores manuales, a quienes les gusta un poco más la ilustración de manera manual, no sé si les ha llegado a tocar, por ejemplo, en los Prismacolor, en los Faber-Castell, traen un código y hoy en día es más común comprarlos por estuche. A mí me tocó todavía que a veces comprabas por los colores sueltos y si se te acababa un color, veías cuál era el código, ibas y buscabas ese código de color para que fuera el exacto que necesitabas. Tan solo en el blanco en el Faber-Castell hay hasta 10 gamas de color blanco porque está el color que es aperlado, el color que es mate, el que es brilloso, el que se va hacia los tonos más como beige, el que se va más hacia los tonos aperlados y entonces hay una variación de cada color. Ahorita hay más, pero normalmente por eso tenían este código de color. En la parte digital pueden tener estos que son sus muestras para que en base a esos colores puedan ustedes determinar cuál es la tonalidad y el acabado dependiendo del realismo que le quieran dar a la ilustración. Por ejemplo, en la fotografía se emplea muchísimo al momento de la postproducción en el retoque y corrección de color, ya que a través de los filtros con gamaciones en blanco y negro o en el mismo color podemos hacer resalte de color o corrección. Si es que sale una tonalidad más rosácea, sea más azul, se corrige mediante un filtro digital.
o desde la captura, un filtro, que esto es más común hoy en día con los jóvenes, en algunas aplicaciones que te dan una variación muy extensa sobre diferentes filtros que le puedes poner, e incluso a lo mejor de manera consciente o inconsciente va notando de que si estoy triste, estoy feliz, y entonces es el tono, ¿no? O qué tan interesante quieren que se vea su imagen, ponen un filtro con la tonalidad. Ahí es donde están empleando esta parte de la psicología del color. En el diseño gráfico, en lo que es el color como medio de relación de formas y espacio, que estos son los contrastes que nos van a dar en función a hacer una representación correcta. ¿Cómo se ven estas formas? Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por ejemplo, como un color, como elemento de atracción, ya sea para un póster, un cartel, un anuncio, una portada. Por ejemplo, como identidad en las marcas. Y aquí están estos que son los códigos. Ahorita les muestro de dónde salen estos códigos. Que estos códigos, dependiendo, una vez que ustedes empiezan a generar estas marcas, ya sea un logo, imagotipo, un símbolo, por ley, para registrar tu imagen, tienes que tener un código. De lo contrario, alguien más te puede ganar ese color y entonces utilizarlo para representar algo que sea diferente a lo que tú estás mostrando, o en algunos casos lo mismo. Entonces, ahí se hace esta parte de registrar también los colores. Hay algunas marcas que incluso registran colores. Por ejemplo, Coca tiene, hasta la última vez que yo recuerdo, tenía registrado cerca de 10 colores, de los cuales utiliza uno o a veces utiliza dos. Esto era sobre todo ahí por los 2000, cuando tenía este registro más amplio, porque como los refrescos, sobre todo un poquito más atrás, se exhibían en algunas tienditas en una vitrina, si le llegaba a dar el sol, la etiqueta se empezaba a decolorar y ese tono rojo se hacía como más naranja o un poco marrón. Entonces empezó a registrar la tonalidad de cuando se decoloraba la etiqueta, para que también siguieran tomando en cuenta los consumidores que era el mismo color, y la competencia no se fiara de eso para ocupar ese color y entonces hacer su producto similar. Coca tiene registrado su color, el original, el que incluso ya es Red Coke, y tiene alternos, colores que son de cuando se decoloraba la etiqueta, hasta variaciones o posibles variaciones que se hacían dependiendo del tipo de impresión que se hacía. Ellos prevenían toda esta parte. Si el color quedaba 1 o 2 tonos más subido al momento de que se imprimía, también se registraba. Y así no daban oportunidad a que ese color lo pudiera ocupar alguien más. Si hay colores que quieras ocupar que sean exactamente el mismo tono de Coca con la mano en la cintura, si se da cuenta, los puede demandar. Por eso también es importante que esas variaciones de colores se hagan en función a qué es lo que está permitido, porque hay muchas marcas, sobre todo las importantes y las que están ya más posicionadas, que ya tienen un registro de color. Y esto, vamos a ver que estas combinaciones de colores, una vez que vimos todo esto, que hay psicología del color, que hay modelos de color, que hay algunas definiciones, vamos a ver cómo se hacen estas combinaciones, porque al final de cuentas, bueno, sí, ya sé en qué lo puedo aplicar, pero ¿cómo lo aplico? Hay sistemas que es monocromáticos. El monocromático va a ir en función de un tono y toda la variación de ese tono a tonos claros o tonos oscuros. Análogos es un color base y dos adyacentes, es decir, del color que yo elija como base, por ejemplo azul, va a ser uno a la izquierda y uno a la derecha. Esos son dos tonos con los cuales yo voy a poder complementar o hacer algún juego. Si yo lo hago por triada en función a cómo está en mi círculo cromático, este triángulo lo voy a ir cambiando, y entonces si yo, por ejemplo, moviera a la izquierda, quedaría verde, este tono de azul y este tono de naranja. Si lo muevo acá, quedaría este morado y este verde. Estos creo que hoy en día ya no se ocupan tanto, pero
en algunas papelerías todavía te venden lo que son los círculos cromáticos y tienen 3 secciones. Incluso hay algunos que son muy profesionales, que utilizan los que calibran monitores, los que utilizan mucho estas cuestiones de impresión para la calibración del color. Son 3 círculos en los cuales se van girando y entonces sobre eso te va dando la gama de combinación. Los complementarios son los que son opuestos al círculo cromático. Si yo elijo, por ejemplo, este azul, su opuesto es este tono de naranja. Complementario extendido o complementario dividido es qué pasa si yo ocupo uno base, el opuesto y sus 2 alternos. Y la tetrada o tetrada, este es similar al del triángulo, pero este va en función a un cuadro. Voy a ocupar 4 colores, pero igual puedo ir girando y los 2 que estén alternos con los 2 abajo opuestos alternos. ¿Cómo hago esto? Aquí tengo mis colores básicos, que serían mis primarios y secundarios. Si yo digo que voy a tener, por ejemplo, mi color rojo y yo quiero combinar, puedo combinar con los 2 siguientes, en este caso los secundarios, o puedo combinar con la variación. Yo hice una variación de los tonos primarios y los tonos secundarios. Normalmente hay una regla, pero aquí como toda regla siempre podemos nosotros darle una leve excepción, en el que yo puedo elegir no solamente los que le siguen, sino que si yo tengo un tono fuerte, si voy a combinar con 2 o más tonos, si son 3 tonos, que los 2 que sigan, puede ser una variación de tener, por ejemplo, 2 tonos fuertes, que sea el rojo, otro color fuerte o predominante puede ser el amarillo o el azul. Voy a tomar el azul y uno claro. Si yo siguiendo este modelo de color estoy en el rojo, por ejemplo, me voy al complementario rojo, su complementario es el azul, siguiendo la línea, el verde. Ay, perdón, ya me moví. Entonces, puedo tomar el color secundario de acá o irme sobre una gama de estos. Si yo tengo 2 predominantes, a menos que lo que yo quiera denotar que es algo fuerte, les recomiendo elegir un tono más claro. Si por el contrario, el color rojo quiero que sea el predominante, entonces los 2 que sigan, dependiendo de cómo está mi escala de color, por ejemplo, aquí el rojo, y si yo me voy por ¿qué será? Bueno, la complementaria dividida, tengo el rojo, es verde, y va a ser un verde más claro y un azul más claro. Entonces, puedo tomar un tono de verde más claro y un tono de azul más claro. O incluso, si yo aquí siguiera más con la gama, por ejemplo, voy a ir con la gama que tengo más clarita. Puedo tener esa combinación. Estas combinaciones siempre yo les recomiendo utilícenlo de acuerdo a lo que son estas monocromático, análogo, triadas y demás, porque esto nos va a dar esta representación. Cuando tengo productos que digo, por ejemplo, es un perfume que es cítrico el aroma, que a lo mejor va en función a cierta fruta, normalmente, ¿qué decimos? Cítrico, la naranja, la mandarina, el limón. La naranja, naranja, el limón es verde, la mandarina es naranja. Entonces, a lo mejor, y pudiera yo tomar un tono que sea claro, tal vez hasta el mismo amarillo para hacer un poco énfasis al verde, pero en una gama más clara. Y pudiera tal vez entrar sobre igual la gama de los naranjas. Este naranja como que se ve un poco pálido. Vamos a ver si encontramos un naranja un poquito más fuerte.
No. Y a lo mejor utilizar este naranja. Y estas tonalidades ya tengo yo para poder combinar y poder generar una composición, a lo mejor haciendo alusión a eso. En diseño, normalmente la regla es utilizar 3, ya sea 2 colores base que pueden ser fuertes y uno claro, o más recomendable, 1 fuerte y 2 claros, para que el fuerte sea el predominante y los otros 2 sean contrastes. Si esto nosotros lo llevamos en una aplicación, por ejemplo, al diseño, y yo aquí voy a colocar si yo tengo aquí una composición de una imagen y a veces digo, bueno, ¿qué colores tengo aquí que puedan ser los que predominan? Tengo tonos verdes, tonos grises, un poco rosas, blancos, a lo mejor por acá otro tono de verde, el que predomina más es este. Algo que yo les recomiendo para que podamos aplicarlos es generar tu muestrario. Puedes generar aquí cuantos cuadros tú requieras y sobre esos después tomar los que son los colores base. Yo les recomiendo máximo 5 porque si no también a veces generamos tantos colores que si no asentamos o aterrizamos bien la idea, nos vamos a confundir muchísimo y no llegamos a nada. Y entonces generamos una propuesta tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y se hace el mar de propuestas. Algo que yo les recomiendo es que ustedes tomen el color. En este caso estoy utilizando Illustrator, que es una de las plataformas que utilizamos, por ejemplo, aquí en el Centro Cultural. Utilizamos mucho esta cuestión de hacer estas partes de las paletas. En Photoshop también ustedes lo podrán ver en alguna de las materias, en el que en el Illustrator vamos a utilizar con el gotero. Voy a tomar, por ejemplo, este tono que es un poco más claro y aún así no está tanto. A ver si puedo este. El siguiente tono, a lo mejor un poco más claro. Y así voy seleccionando en base a los tonos que tiene mi imagen, incluso hasta del mismo fondo, ¿por qué no? Tal vez de este otro tono. De los que yo considere que me pueden ayudar para que me ayude a contrastar. Y así no tenga yo que estar eligiendo que un amarillo, que un naranja, que un morado, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es la idea de la imagen. Esto es cuando tienen fotos. Cuando tienen algún referente, por ejemplo, para un logo, yo les recomiendo mucho investiguen alguna foto o algún referente y de eso saquen los colores. Porque a final de cuentas los colores, como van de lo que ya conocemos y algo natural, es más fácil tener los colores base a estar inventando unos que a veces parece muestrario o la frase carne, chile y guacamole. Puedo tomar a lo mejor aquí otra tonalidad de verde. Y entonces ahora sí, tengo estas muestras que son en base a la imagen. Dependiendo de lo que yo quiera hacer a esta imagen, podría yo decir que entonces tengo alternativas. Que yo quisiera hacer a lo mejor un leve anuncio en el que es una ficha tal vez informativa. Voy a tomar este tono. Ahí está. Coloco mi imagen. Tal vez aquí voy a ponerle texto. Manejarle a lo mejor postre. Y tomando los mismos tonos, ahora voy a tomar el tono gris
o inclusive podría ser el mismo tono más oscuro. Y para darle tal vez algunos detalles, ahorita voy a hacer algo cuadrada la composición, pero si ustedes después deciden darle formas, colores, volúmenes, demás elementos, puedo trabajar un poco con diferentes elementos. Aquí voy a, por ejemplo, utilizar el gris. Y en este utilizar este tono de verde. Ahora, esto, si ustedes se fijan, aquí podemos decir que tengo un estilo de composición y a lo mejor y el postre ahí no se ve tan rico. O a lo mejor sí, a lo mejor es una composición más seria. Si yo invierto los colores, que a lo mejor en este, el base, dándole pauta al color que ya tiene, sea el gris, aquí el verde, tal vez aquí este. Y aquí puede ser que o repita el mismo o pueda tomar otro tono. A lo mejor y el más oscuro o este que es un poco más claro. Y aquí podemos observar cómo haciendo este contraste de colores estoy sobre la misma idea, pero como el color que estoy eligiendo en base a la imagen me está ayudando o no a dar la idea y la intención que yo quiera mostrar. Qué tan alegre, qué tan serio, a lo mejor igual si va con el estilo de la marca que yo quiero promocionar o a la marca que yo quiero mostrar esta imagen. Si a lo mejor es más seria y yo le pongo colores muy llamativos, pues no. Hay algunos que toman por lo menos de los objetos más importantes que tengan dentro de una composición, por ejemplo el vaso, voy a tomar a lo mejor 5 tonos de este tono rojo, 5 tonos de este tono verde, 5 tonos de esta hojita, a lo mejor de las uvas y de la cuchara, y tal vez del fondo. Y entonces aquí empiezo a generar toda la gama en base a qué colores tengo y empiezo a hacer una N cantidad de muestras y de opciones para poder armar una composición. Otra cosa es que una vez que ustedes tengan sus muestrarios, siempre tengan o contemplen que vamos a poder utilizar dos colores que son neutros, que es el negro, y vean aquí, esto es el selector de color, que aquí es donde viene esta parte. ¿Qué es lo que les decía? Viene el sistema RGB y el sistema CMYK, su código de color y los colores para iluminación, que son el tono, el brillo y la saturación. Todos estos van a interactuar dependiendo. Si yo, por ejemplo, este color lo estoy trabajando en pantalla, estos son los códigos de color que utilizo. Cada color tiene una graduación y esa graduación se va a reflejar así. Pero esta graduación se convierte, es como un traductor en el sistema CMYK. Pero si este color yo lo voy a poner en un anuncio y quiero que el papel lleve esa tinta en especial, aquí tengo el código, que este código va para una tinta. Si yo a pesar de eso tengo todavía un color todavía más exacto, puedo darle la composición de los básicos o buscar un Pantone. Estos aquí son colores de composición de acuerdo a los grados de color en el sistema CMYK. También puede ser que yo diga solo web, por ejemplo, quienes trabajan más con página web, con anuncios, con publicidad en las redes. Y aquí tenemos también la gama hacia los colores luz y hacia la oscuridad, hacia la anulación de la luz. Que esto es la conformación de lo que les explicaba en principio. Y entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, vamos a trabajarlo todo en CMYK y yo puedo trabajar el negro. En negro, como es la unión de los colores, voy a generar el 100% de CMYK para que me genere el negro. Ojo,
Si ustedes buscan el color negro como tal, normalmente les va a dar en black 100%. Ese es su color normal. Pero para que el color quede más intenso, sobre todo para impresión, yo les recomiendo, se le llama que se compone el color. Se le da el 100% a todos los colores o a los pigmentos para que el color quede más resaltado y sobre todo, por ejemplo, en lonas, no te salga como medio grisáceo, sino sale totalmente negro y un negro más brillante. Y en el caso del otro tono, aquí vamos a contraponer, vamos a utilizar el blanco. Que estos dos van a ser los colores neutrales, en el que pudiera yo aquí, por ejemplo, no utilizar tanto color, sino utilizar un neutral. Voy a utilizar un color blanco. A lo mejor resalta mejor. Y tal vez aquí, en lugar de utilizar tanto color, ocupo un color neutral y me voy hacia un tono negro. Estos colores neutrales siempre van a combinar muy bien con los tonos que tú quieras, porque como su nombre lo indica, no se van a tener preferencia hacia uno o hacia otro. Simplemente nos van a dar el parteaguas de decir, por ejemplo, hacia los tonos blancos van a ser más claros, más frescos. Hacia los tonos oscuros normalmente son más oscuros y más pesados. Esto tiene que ver un poco también con otro tipo de elementos de composición, pero a grandes rasgos son las formas en las que podemos nosotros emplear estos colores. Hay algunas aplicaciones, creo que no lo agregué, bueno, hay algunas aplicaciones que pueden ustedes encontrar para celular. Hay una que se llama ID, Color ID, y hay otra que ahorita no recuerdo su nombre, ahorita déjenme, me acuerdo y les paso lo que hacen estas aplicaciones es que en lugar de tomar una fotografía, tú enfocas alguna zona, tomas la foto, pero no te toma la foto como tal, sino te toma el color y te va saliendo el color en CMYK, en color en RGB y sobre todo el Pantone. Esto es muy útil porque en lugar de tener todo tu círculo cromático integrado, en tu celular la descargas, lo pones y ya tienes ahí, a donde tú apuntes o dispares la cámara, no toma, en algunos sí toma la foto para saber la referencia, pero en otros no, te toma nada más el color y los colores alternos de donde hayas disparado la cámara y te salen las combinaciones. Esto de las combinaciones de la composición es un mundo de posibilidades. Si ustedes tienen oportunidad, por ejemplo, aquí que tiene más multicolor y otro tipo de detalle, siempre elijan 3, elijan 2 de base y sobre esos pueden ir haciendo toda su gama. Si yo elijo, por ejemplo, este tono y voy haciéndole la gama, a lo mejor a sobre el color que estoy teniendo, puedo ir hacia los claros o hacia los oscuros. A lo mejor me voy un poco aquí. Voy a darle un valor abajo. Ok. El que sigue voy a darle 2 valores. Sería aquí 1, 2 valores. Este sería 3. O incluso se pueden ir por acá y ya le dan el valor más exacto. Y también esto pueden aquí decir, bueno, aquí está más claro, a lo mejor aquí lo necesito más oscuro. Bien. Y de esta manera es muy poco probable que puedan ustedes errar en la composición de sus anuncios, de sus trabajos, porque están utilizando la misma gama de colores. A que a la mejor, no siempre, pero también puede llegar a pasar que si yo tengo esta composición y le doy colores acorde a lo que yo considere
pero si no estoy tomando en cuenta bien cuál puede ser, a lo mejor digo, voy a poner rojo y tal vez le voy a poner aquí un café. Este va a ser blanco. Y este va a ser azul. Pudiera no estar tan mal, pero, por ejemplo, el azul aquí no está. A lo mejor puedo decir, estoy tomando como base el color rojo y de ahí los adyacentes y de acuerdo a los colores, y puede funcionar. Este tono de café es una variación de los rojos en diferentes escalas, combinándolo con, a lo mejor con un poquito de verde, con otros tonos, pero a lo mejor en esta composición pudiera ser más agresiva a estos que se ven más sutiles. Normalmente nosotros, conforme vamos aprendiendo los colores y vemos las cosas, hacer la relación, nuestro cerebro siempre se queda con la relación de lo que ya conocemos. Y cuando nos pones algo que brinca mucho, puede gustarnos o no, pero va a causar, se le llama que es un leve ruido visual. Algo tiene que no te termina de atraer o de convencer. Y en este caso a lo mejor pudieran ser los colores. Tal vez están muy fuertes para algo que dices, está sabroso, pero entonces me podría denotar que está fuerte, que el sabor del helado está fuerte. O que a lo mejor es de vino, o que a lo mejor tiene un sabor más a menta por la decoración. Y tal vez en estos no tanto. O que a lo mejor yo diga, me voy a los extremos, voy a ponerlo amarillo. Y diga, híjoles, como que no. Hay ciertos colores que siempre hay que ir poniendo, por ejemplo, el blanco y el amarillo, nunca los pongan, y menos en impresión, se van a perder. Tal vez en pantalla se vean, pero en impresión se van a perder horriblemente. Por lo menos este es amarillo y blanco, así en esta composición, es algo que no les recomiendo mucho. Ya sea que le pongas un color, una orilla o algo, o de plano en menores cantidades, porque se llega a perder. Y bueno, no sé si, espero que con esto les haya ayudado. Si tienen oportunidad, los invitamos a las clases muestras de aquí del Centro Cultural. Van a poder ustedes ver y conocer un poco de esto. Esto es dentro de la materia de diseño gráfico. En especial esta es una materia que es psicología del color y sobre todo lo que es teoría, más bien dicho, del color, donde van a poder aprender más cualidades del color. El color tiene un tema muy, 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 muy extenso. Traté de tocar un poquito de la superficie de todo un poco. Espero esto les sea de utilidad y sobre todo que les dé una idea sobre cuando trabajamos el color, quienes nos dedicamos a esta parte gráfica, ya sea de artes, ya sea de diseño, de arquitectura, vean cómo a veces decir ponle más color o ponle cualquier colorcito el que agarres, no siempre va relacionado. A veces ponle cualquier colorcito, el que sea, y lo pones, por ejemplo, yo voy a vender agua y la pongo de un color. No sé si ustedes llegaron a ver un producto que era black, un agua negra, que salió aquí en Hidalgo hace como 5 años. Salía mucho el anuncio, pero no pegó mucho porque decía que era agua purificada y era agua simple, pero tenía color negro. ¿A quién le atrae tomar agua negra? El agua negra la conocemos más en un refresco y la relacionamos con una bebida que tiene burbujas, que tiene gas, que se combina, que con hielo y es refrescante. Pero un agua que se anuncia como simple, que te hidrata, que refresca, negra, no brinda confianza. Ahí es donde a veces tienen el acierto o el error algunas empresas para ciertos productos en los que no necesariamente el color a veces les ayuda, más bien dicho, les arruina el concepto que quieren manejar. Y bueno, si todo esto les interesa, los invito. Pueden entrar aquí con nosotros, acercarse sobre todo a mis compañeros, a que les den alguna clase muestra y que puedan conocer más, o incluso a los mismos alumnos de diseño que ya están un poquito, a los que están avanzando, los que están entrando, que en experiencia propia
les puedan comentar qué es lo que ellos aplican y cómo lo han aplicado no solamente en el diseño, sino de manera pues, más vivencial. Incluso a lo mejor hay chicas que le dicen, es que la ropa ya la entendí para no verme como caja fuerte. Pero bueno, pues muchas gracias por la atención. Al contrario, maestra, muchísimas gracias a usted por introducirnos al tema del color. Yo me voy a disponer a leer algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de Facebook. El usuario Mau Cárdenas dice, muy interesante, deseo preguntar qué tonalidades de color son recomendables para un negocio dedicado a la venta de productos de trigo. Gracias y saludos. Bueno, en este, como les mencionaba yo, si es de trigo, podemos utilizar lo que es la espiga y a partir de ahí son algunos tonos dorados, algunos tonos beige, pueden ser incluso algunas tonalidades cafés. De ahí puedes hacer tu gama. Es común utilizar el amarillo, dorado y a lo mejor el café como punto focal, pero tendrías mucho también que ver si en tu empresa o el negocio que vas a emprender con esta imagen, cuál va a ser la intención, si es harina, si a lo mejor es el trigo como tal en la espiga, si vas a vender algún derivado, porque entonces sobre eso también hay que hacer énfasis del producto, porque a veces ser muy literal no siempre funciona. Tenemos que tomar a partir del color, puede ser el que es el base y sus variantes dependiendo de qué es lo que vendas. Correcto, maestra, muchísimas gracias. También Víctor Garnica Quintana pregunta, maestra, disculpe una duda, ¿cómo se presenta o de qué manera se puede usar la psicología del color en personas daltónicas? Hay unos colores, incluso en Alemania hay unos lentes que ya están como prototipo, en el que cuando nosotros vemos los colores, sobre todo, por ejemplo, en este caso que vemos los lentes, te ponen una graduación, el color tiene una leve graduación y esta graduación la atribuyen al lente y entonces en lugar de hacer una corrección como cuando ves una letra, qué tan enfocada está, te van determinando la gradación de la onda del color y esto lo van haciendo en la parte interna del lente y le dan una leve tintura. Por ejemplo, los daltónicos son muy comunes que a veces en los tonos rojos, en los tonos verdes, los naranjas los llegan a confundir. Hay algunos grados de daltonismo, hay quienes el verde lo confunden totalmente con café. Entonces, se hace una derivación. Si el café se combina con el naranja y con el verde, entonces para poder ver el color en el que le está errando, le meten más el color con el que, en este caso, por ejemplo, más naranja, para que ese en la graduación y en la córnea corrigen para poder ver el tono. No lo van a ver al 100, pero lo van a alcanzar a distinguir. E incluso hay un experimento en que lo hicieron en los semáforos. El semáforo parpadeaba diferentes señales como intermitentes, pero ese intermitente hacía que entre cada parpadeo eran 10 parpadeos para simular lo que era el cambio de la luz, pero cada parpadeo, por ejemplo, en el verde y en el rojo, daban una graduación para que las personas que tenían esa deficiencia visual, entre cada parpadeo, pudieran enfocar a que el color que seguía era preventivo o de alto para evitar accidentes. Pero sí, se hace una graduación. Es una graduación con los grados de color. Qué interesante, maestra. Muchísimas gracias. Es un tema seguramente también que se podría ahondar muchísimo. Toda esta tecnología que ha llevado el desarrollo del color y en la publicidad, pues me imagino que es un tema de dónde cortar. También el maestro Miguel Nolasco Sánchez nos pregunta, bueno, es el comentario, así como la moda en ropa, en el tema de color, ¿quién o quiénes son los que marcan las tendencias de colores que se utilizan en ciertas temporadas? Pantone. De hecho, la compañía Pantone son los que normalmente antes de terminar el año van generando cuál es la tendencia. Tienen un círculo cromático en el cual van generando, por ejemplo, si el año pasado fue rosa, ¿cuál es el color adyacente? Por ejemplo, este año es el amarillo.
¿Vale? Amarillo. Es un amarillo como más grisáceo, pero de ahí van generando los grados. Tienen, incluso hay un aparatito que también se utiliza mucho para impresión que se le llama cuenta hilos, pero en este caso va integrado en lo que es el círculo digital de color. Y lo que hacen es que en la empresa cada año se dice que se va girando un grado y de ahí determina cuál es la tendencia del color. Y ese color normalmente sale entre a finales de noviembre, principios de diciembre, para que cuando inicia el año ya se sepa cuál es el color. Y ese color normalmente es el que marca la tendencia para el uso de equipos, para la ropa, para los tenis. Incluso si ustedes se pueden ver, hay temporadas en las que todo es de un mismo tono o ciertas gamas de tonalidad porque va en base a eso. Esto se dice que esta empresa de Pantone lo que hace es que a través de esto promueve que las empresas que se dedican a la mercadotecnia, publicidad o los que son de colores puedan sacar ciertos productos para que se ponen en convenio con las principales empresas de ropa, de alimentos, de textiles, de pinturas o de lo que son pigmentos, y entonces se les avisa para que entonces empiecen a planear con ese color qué posibilidades pueden aportar para su mercado. Pero todo esto lo van planeando un año antes para que puedan sacarlo. Normalmente en la página de Adobe o en la página de los Pantones es donde se da a conocer el color. Y te dan el color y su código de color. Muchas gracias, maestra. También quiero agradecer a los alumnos de las 8 licenciaturas que ofrecemos, a algunos alumnos que no son precisamente de la licenciatura en diseño gráfico, estuvieron acompañándonos en esta transmisión. También saludar a Karen Yaret, a Luisiano Gutiérrez, a Marco Antonio, a Rodrigo, Rocío, Hermógenes, Andrea, María Elena, Víctor, Rebeca, Ángel, Rapesa, Suri, Daira, Lupita Arellano, Denise Franco, Naila Ortiz, Rocío Gutiérrez, Mau Cárdenas, Miguel Nolasco y Lidia Claudia Arellano, que estuvieron muy atentos a la plática del día de hoy. También invitarlos a que conozcan un poquito más del Centro Cultural Europeo y sobre todo que si les interesa el tema, como bien dijo la maestra Rita, se acerquen a nuestras oficinas. Ofrecemos la licenciatura en diseño gráfico y pues bueno, el diseño engloba todo esto del color y muchísimas cosas más que seguramente podrían ser de su interés. Y bueno, pues sin más que abordar, solo me resta darles las gracias a la maestra Rita Ordaz Enciso, a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y saludarlos a nombre de la rectora María Elena Espínola Martínez, quien también estuvo con nosotros al pendiente de esta transmisión. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en otro webinar. Recuerden que todos los jueves tenemos una sesión con nuestros maestros de las 8 licenciaturas que ofrecemos. El próximo martes 9 de marzo tenemos una plática con nuestra psicóloga que está en el área de intervención académica acerca de la autoestima y la dignidad en las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces, nos vemos el próximo martes y los próximos jueves de este mes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Que tenga bonita noche. Gracias y gracias a todos. Ya saben, son bienvenidos en el Centro Cultural. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.